so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a un webinar organizado por la Asociación Americana para el Avance de la Microbiología, ASM, esta vez realizado por el Grupo de Panamá. Aquí pueden observar los organizadores, además de los miembros de ASM de Panamá, pues también tenemos la colaboración de la Applied Microbiology International a través de Caterina Guzmán, que va a ser mi coanfitriona el día de hoy. También tenemos la Asociación Panameña de Microbiología de la Universidad de Panamá, la compañía Origen, y aquí pueden ver a parte del equipo organizador de este evento que estamos realizando para ustedes. A continuación, unos mensajes de nuestros patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. Innovamed Panamá también es uno de nuestros patrocinadores y gracias a estos 3 patrocinadores hemos podido traerles los webinars a ustedes. También los invitamos a que formen parte de Somos Ciencia Podcast, nuestro canal en YouTube, y ahí podrán ver cada uno de los videos o webinars que hemos realizado en el pasado para que puedan tomar anotaciones o verlos nuevamente. Ya en este momento tenemos 198 suscriptores, pronto llegamos a los 200. Gracias a todos ustedes por esta aventura de divulgación científica. También los invitamos a que formen parte de ASM como miembros de ASM
aquí en el código QR podrían escanearlo y entrar a la página web para ver si pueden ser miembros de ASM. Caterina, te paso la palabra. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiéramos hacer un anuncio de concientización precisamente porque septiembre es el mes sobre la sepsis, sobre concientización sobre la sepsis. Y es un momento dedicado a generar conciencia sobre esta afectación que es potencialmente mortal y que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección provoca lesiones en sus propios tejidos y órganos. En realidad se calcula que afecta a 1.7 millones de personas y cobra la vida de 350,000 adultos solamente en los Estados Unidos anualmente. Este mes nos unimos como profesionales de la salud, sobrevivientes y defensores para difundir la importancia de la detección y tratamiento temprano. La sepsis, como algunos sabrán, es la respuesta extrema del cuerpo a una infección y puede provocar daño tisular, insuficiencia orgánica y muerte si no se trata de inmediato. Los síntomas comunes incluyen fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida y confusión. El reconocimiento y el tratamiento temprano son cruciales para mejorar los resultados. Y producto de este mes de la concientización, tenemos también el anuncio sobre un webinar que se estará realizando el próximo 26 de septiembre, al cual están cordialmente invitados y se pueden inscribir según los datos que se ven acá en la diapositiva. El webinar tratará sobre el diagnóstico, un paso clave en el desenlace de los pacientes con sepsis. Sin más, me gustaría entonces pasar con Juan, que les dará otros anuncios con respecto a actividades relacionadas con esta y otros asuntos de interés. Muchas gracias, Caterina. Sí, solamente para el último anuncio, sería recordarles que vamos a estar participando en un puesto en el Congreso organizado por la Universidad Latina de Panamá en su 14º Congreso de Tecnología Médica con el título Bioseguridad e Investigación, protegiendo el presente, asegurando el futuro. Esto va a ser realizado del 21 al 25 de octubre y vamos a tener un puesto allí con algunas cosas interesantes para que puedan visitarnos y puedan participar de esta actividad científica de docencia. Y sin más preámbulo, ahora sí, Caterina, creo que podemos presentar a nuestra expositora del día de hoy. Claro, Juan, para mí en realidad es un gusto tener la oportunidad de estar acá y presentar a la doctora Katia Núñez Montero, costarricense. En realidad es un gran gusto volverla a ver después de cierto tiempo y presentarla. La doctora es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Chile, donde forma parte del Instituto de Ciencias Aplicadas. Tiene formación en Ingeniería y Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica y posee un doctorado en Microbiología Agrícola en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y un doctorado en Ciencias con especialización en Biología Molecular y Celular Aplicada de la Universidad de la Frontera en Chile. Su investigación se centra en la caracterización genómica y metabolómica de bacterias antárticas, con aplicaciones en el descubrimiento de compuestos y comprensión de la adaptación a ambientes extremos. Trabajó en el Instituto Tecnológico desde el 2015, donde participó como co-investigadora en proyectos de investigación y extensión relacionados con seguridad alimentaria, cambio climático, resistencia a los antibióticos, patógenos emergentes y exploraciones, bioprospección de microorganismos. En el 2023 se trasladó a la Universidad Autónoma de Chile, donde mantiene vinculación con 3 proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile en la exploración de bacterias antárticas con enfoque en la sostenibilidad en respuesta a desafíos ambientales. Ha dirigido más de 15 tesis de estudiantes de pregrado, 3 estudiantes de posgrado, y a pesar de que ha iniciado recientemente su actividad científica,
Sus trabajos han producido más de 35 artículos, 420 citas con un índice H de 9 y ha sido reconocida como una de las 18 jóvenes científicas costarricenses destacadas e invitada como oradora modelo para inspirar a seguir a jóvenes una carrera en STEM. La doctora Núñez también es editora de Microbiology Spectrum de la ASM y miembro del Consejo Editorial de la Editorial Tecnológica Nacional de Costa Rica. Sin más, entonces, un gusto, Katia, tenerte por aquí, y el título de su charla es Recursos genéticos microbianos en el continente blanco. Estudio de bacterias antárticas con énfasis en microbiología. Muchas gracias, Caterina y Juan Castillo, por esta invitación. Gracias a la SM de Panamá también por extenderme la invitación a estar acá. Muchas gracias por la presentación y gracias a las personas que nos acompañan desde diferentes lugares. Sé que hay muchos de Panamá, Chile, Costa Rica también, reconozco algunos. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que, que disfruten esta presentación, este webinar organizado por la SM Panamá. Así como les comentó Caterina, yo hace algunos años, si bien soy de Costa Rica, por oportunidades de la vida he terminado trabajando con una latitud muy diferente y un ambiente muy diferente que es la Antártica. Desde más o menos 2016 trabajo en genómica de bacterias, pero en mis inicios estuve trabajando más asociado a patógenos. Ahora me dedico más a genómica de bacterias ambientales con énfasis en este ambiente antártico. Desde que inicié mi doctorado, más o menos, he venido utilizando herramientas ómicas en el estudio de bacterias, principalmente de suelos de la Antártica. Y por eso, cuando me invitaron a hacer este webinar, pues traté de hacer un compilado de algunas cosas interesantes que hemos realizado y más o menos cómo hemos ido desarrollando nuestra línea de investigación en este tema, y por eso pues, el título de la charla asociado a los recursos genéticos que encontramos en este continente. Entonces, bueno, para empezar a contarles un poco de la Antártica, es un poco distinto, es un ambiente que está bastante aislado y en este ambiente tenemos diferentes condiciones que son extremas, no solamente lo que nos imaginamos, pues sí, mucho frío, mucho hielo. Eso quiere decir que hay condiciones de ciclos de congelación y descongelación. Esos ciclos de congelación y descongelación, por supuesto, que son dañinos para cualquier tipo de vida, pero además de eso, hay condiciones de déficit hídrico. Por ejemplo, la disponibilidad de agua es muy baja. En algunos microambientes hay mucha saturación de nitrógeno, por ejemplo, porque hay guano de pingüino. También hay mucho viento, entonces esto hace que sea casi un desierto. La Antártida es básicamente un desierto congelado. Además, la radiación UV es bastante alta, entonces también tenemos exposición a alta radiación. Esto hace que sea un ambiente poliextremo, no solo extremo por el frío, sino que tenemos otras condiciones que hacen que el ambiente sea bastante difícil para la vida. Además de esto, pues la diversidad que tenemos ahí es bastante baja. ¿Por qué? Bueno, porque hay bastantes patrones biogeográficos que son distintos, una corriente circumpolar, un flujo de viento que hace que se limite la llegada de otras especies de otros continentes. Además, el acceso al continente es difícil, entonces hay limitación en la dispersión y filtrado ambiental de distintas especies que sí encontramos en otros continentes. Y por lo tanto, como sabemos, hay menor diversidad y menor colonización vegetal y animal. Pero bueno, acá nos interesan los microorganismos. Entonces, ¿qué sabemos sobre los microorganismos? Me gusta mucho mostrar este estudio porque, como podemos imaginar, la Antártica va a tener una diversidad distinta. Nos imaginamos menos diversidad y esto lo podemos presumir, pero realmente gracias a ciertas tecnologías, hasta ahora recientemente hemos podido estudiar qué es lo que pasa en la Antártica y compararlo con otros ambientes. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se estudiaron más de 1000 suelos en diferentes partes del planeta, incluyendo regiones polares, la Antártica, el Ártico y la meseta tibetana, que tienen estas condiciones de las que les hablé, ciclos de congelación, descongelación, alta radiación UV.
es decir, condiciones que se asemejan mucho entre sí, y otros suelos, que son estos que están en morado, que son suelos, digamos, de ambientes más mesófilos, que no tienen estas condiciones polares. Al comparar estos suelos, se vio la diversidad microbiana, es decir, los microorganismos que habitan estos suelos, y haciendo un análisis y un resumen un poco de lo que se ha encontrado, como pueden observar en este gráfico multidimensional, eh, los puntos en rojo son los suelos que corresponden a la Antártica y están un poquito más alejados de los otros suelos, incluso de los que tienen condiciones polares, como el Ártico o la meseta tibetana. ¿Y qué características particulares tienen estos suelos de la Antártica? Bueno, tienen mayor heterogeneidad que otros suelos, incluso similares a los polares, tienen efectivamente menor diversidad microbiana, y esa diversidad es mucho más específica en relación al hábitat. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes microclimas, como les decía, hay suelos que puede ser que estén más cerca de la costa, o suelos que estén más cerca de un lugar con ingreso de animales, suelos que estén más cerca de plantas, entonces tienden a ser mucho más específicos según su hábitat, y predominan principalmente actinobacterias y proteobacterias. Varía un poco según su hábitat, pero esta es la predominancia que encontramos en la Antártica. Esas bacterias, como ustedes imaginarán, también otra cosa que presumimos es que tienen ciertas características que les permiten vivir y sobrevivir a este ambiente. Dentro de esas características, se ha estudiado recientemente algunas de ellas, utilizando igual herramientas genómicas y estudios en laboratorio, y parte de lo que se ha visto es que pueden aumentar el grosor de la pared y de su membrana para tener una diferente flexibilidad y variar la estructura de sus lípidos, justamente para resistir la congelación y descongelación. También pueden presentar proteínas anticongelantes y cold shock y heat shock proteins, algunas chaperones moleculares. Estas dos les sirven para mantener las estructuras de sus moléculas de ADN, ARN, proteínas en bajas temperaturas. Además, se ha visto que tiene una alta adquisición de ADN, es decir, elementos móviles, islas genómicas, que generalmente están relacionados con la adquisición de genes a resistencia a metales pesados. Otra característica de la Antártica que es interesante es que hay en sus suelos una alta acumulación de metales pesados. Además, están asociadas con una alta capacidad antioxidante, justamente por las condiciones de baja temperatura y alta radiación UV a las que son expuestas, producción de pigmentos, producción de exopolisacáridos y biosurfactantes que les ayudan también a la protección, y acumulación de algunos osmolitos como glicina, trealosa, glicerol, que esto básicamente previene la contracción celular y la pérdida de agua en bajas temperaturas. Ahí, acá igual les dejo citados dos documentos donde se resume bastante bien lo que se sabe sobre la adaptación de las bacterias a este continente y a esta vida extrema, donde básicamente se pueden agrupar en eh, adaptaciones asociadas al comportamiento fisiológico, asociadas a la estructura de las bacterias y también asociadas al comportamiento. Entonces, esto se ha estudiado, pero sin embargo, los estudios se han basado en una poca cantidad de bacterias. No podríamos decir que esto se aplica a todas. Como sabemos en ciencia, pues las cosas van avanzando hasta donde la tecnología nos lo permite. Y básicamente estos estudios que nos han permitido comprender un poco más cómo las bacterias se han adaptado, iniciaron más o menos en 2017, 2018, con ciertos grupos que han sido fáciles de aislar y fáciles de trabajar en laboratorio. Entonces, básicamente son unos 5 géneros de bacterias que han permitido estudiar y determinar estos mecanismos. Entre ellos, los más comunes son Pseudoaltramona, Rhodococcus, Artrobacter. Cantinobacterium es una de ellas. Acá les quise mostrar un ejemplo de un estudio donde se evidencia muy bien la adquisición de material genético que es más alto en la Antártica que en otros ambientes. Por ejemplo, este Cantinobacterium, aislado en la Antártica, tiene en promedio 1.7 millones de bases más que en su genoma que otras bacterias del género. Y acá en el gráfico se muestra con estas barras que son un poco anaranjadas, las que están en la parte superior. Todo este contenido son secuencias únicas de Cantinobacterium,
que se han adquirido por transferencia horizontal y que han contribuido a una expansión del genoma y adquisición de genes que le ayudan a su adaptación al ambiente, respuesta al estrés, tienen que ver con regulación y con adaptación al frío. Entonces, como les comentaba, básicamente lo que nos ha permitido acceder a conocer cómo estas bacterias se adaptan al ambiente han sido mucho gracias a las tecnologías ómicas. Los microorganismos extremófilos, como ustedes imaginarán, son a veces difíciles de cultivar. Por eso en su mayoría las estrategias de adaptación todavía no se conocen. Esto se basa en estos 5 o 6 géneros que les comenté, pero como son difíciles de cultivar, pues ha sido un reto poder acceder a esto y poder estudiarlo a nivel de comportamiento. Entonces, aquí la genómica, la transcriptómica, la metagenómica y la metabolómica han cumplido un papel importante para poder avanzar en estos estudios. Como ustedes conocerán, los avances en secuenciación de ADN en los últimos años han sido bastante eh, prometedores, sobre todo para los que trabajamos con microorganismos, porque nos ha permitido acceder a secuencias de ADN de forma mucho más eficiente y mucho más económica, al punto de que ahora es fácil obtener un genoma completo de un microorganismo. Desde más o menos 1977, que empezamos con la secuenciación de sangre, pasando por Illumina, que actualmente lo utilizamos mucho también, hasta llegar a lo que conocemos ahora como secuenciación de tercera generación con PacBio o Oxford Nanopore a partir del 2014, fue que logramos obtener estos genomas de forma completa. Actualmente en el laboratorio nuestros estudios se han basado sobre todo en secuenciación de Oxford Nanopore. Esta tecnología fue catalogada por Nature Methods en 2023 como el método del año, justamente porque nos permite eh, varias cosas. Primero, acceder a las secuencias de forma rápida y portable, que tenemos estos equipos que quizás algunos conozcan, son equipos muy pequeños, compactos, eh, con protocolos de preparación de librería muy rápidos que se pueden hacer con materiales básicos de laboratorio, y por lo tanto podemos llevarlo a campo y hacer nuestros estudios en campo o traer el ADN al laboratorio y hacerlo de forma sencilla sin necesitar un training demasiado sofisticado. ¿De qué se trata la secuenciación de un genoma? Bueno, extraemos el ADN total del microorganismo, que si queremos secuenciar el genoma completo debe estar aislado. Hacemos la preparación de librería, la secuenciación y seguidamente tenemos que hacer un ensamblaje. Después de obtener ese genoma ensamblado, hacemos la predicción genética, anotación de genes o análisis distintos a los que queramos enfocarnos. Pero en esta parte del ensamblaje es crucial lograr obtener un genoma lo más completo posible. Ojalá en un solo fragmento, es decir, el genoma totalmente cerrado, lo llamamos. Y esta tecnología nos permite obtener este genoma cerrado. Actualmente, este año, Oxford Nanopore lanzó una nueva química que se conoce como R10, y esa química nos permite, y ya está reportado, obtener genomas de un ensamblaje finalizado, digamos, sin mucho preprocesamiento completo desde bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen un genoma que no es demasiado extenso, entonces a través de esta secuenciación, debido a que genera lecturas muy largas, podemos obtener los ensamblajes completos. Y además, estas mismas tecnologías nos han permitido estudiar la metagenómica. Es decir, ya no solo quedarnos con bacterias aisladas en laboratorio que podemos secuenciar, sino obtener ADN total de una muestra de suelo o de sedimentos y poder secuenciar en laboratorio el metagenoma o metaamplicones, basarnos en un amplicón, por ejemplo el 16S de las bacterias, como indicador para ver el perfil de la comunidad microbiana que habita ese sitio. Entonces, bueno, estas son 2 técnicas que hemos aplicado, y también la metabolómica. La metabolómica que hemos aplicado la realizamos mediante espectrometría de masas de alta resolución, por la cual a través de una muestra compleja que puede contener un solo microorganismo o varios microorganismos o microorganismos cultivados en diferentes condiciones, obtenemos extractos crudos de los metabolitos que producen dicha condición y podemos obtener un perfil de los metabolitos que produce, hacer redes de interacción molecular y analizar las estructuras de esos metabolitos. Entonces, en nuestros estudios, la gran parte de
análisis que hemos hecho involucran fusionar un poquito la metabolómica con la genómica y poder obtener más información de lo que producen estas bacterias. ¿Por qué? Porque nos interesan dos cosas. Estudiar y seguir comprendiendo un poco mejor cómo se han adaptado a este ambiente, pero también sabemos que esa adaptación ha provocado que tengan secuencias genéticas únicas. Por ejemplo, la que vimos de Acinetobacterium. Son secuencias que han adquirido como parte de su expansión genómica, como parte de una adaptación a condiciones que son únicas. Las condiciones antárticas son bastante distintas, entonces ese proceso de evolución y adaptación al ambiente antártico posiblemente sea un factor que genera que los genomas sean bastante diferentes a los genomas de otras especies que conocemos de los mismos géneros. Por lo tanto, bueno, si quisiera como condensar esto, un objetivo sería estudiar los recursos genéticos microbianos con posibles aplicaciones clínicas y agrícolas de sus moléculas bioactivas a través de la caracterización del genoma y metaboloma de bacterias antárticas, así como el estudio de la aplicación de la microbiota antártica. Entonces, bueno, les voy a contar una serie de resultados que hemos obtenido, de avances que hemos obtenido en torno a la aplicación de estas tecnologías. Lo primero que hemos hecho, además de aplicar la tecnología, es justamente aislar bacterias. Hemos aislado bacterias de diferentes ambientes, que incluyen sedimentos, agua de mar, agua de algunas lagunas, hielo, suelos cercanos a raíces de plantas. En la Antártica habitan dos especies de plantas, entonces estas bacterias las hemos aislado mediante diferentes métodos, según si nos queremos enfocar en protobacterias, actinobacterias o algunos otros. Este trabajo ha sido principalmente dirigido por la doctora Leticia Barrientos, quien fue mi mentora y actualmente colaboradora en diversos proyectos, y contamos con un separio de más de 150 bacterias, de las cuales el 20% ya hemos secuenciado su genoma completo y reportado su genoma completo. Además de hacer esta secuenciación de genoma completo, hemos hecho análisis del metaboloma, cultivando las bacterias en distintas condiciones para saber qué condiciones pueden elicitar o aumentar la producción de ciertos compuestos bioactivos, haciendo la detección con espectrometría de masas. Además, hemos observado la bioactividad de esos extractos y, por otro lado, desde muestras que no han sido aisladas, sino las muestras de ADN ambiental, hemos realizado secuenciación de metaamplicones enfocándonos en 16S para caracterizar las comunidades bacterianas que habitan los diferentes ambientes. Acá les voy a mostrar algunos de los resultados de les conté que tenemos un 20% de los genomas secuenciados, entonces algunos de los resultados que hemos obtenido para ciertas especies o aislados que nos han llamado la atención por alguna de sus características. Una de estas es Streptomyces fildecensis. Streptomyces fildecensis fue identificada inicialmente en un ambiente no antártico, sin embargo sí en un ambiente frío y montañoso, y el segundo reporte lo hicimos en la Antártica. Esta bacteria la encontramos en suelo y al analizar su genoma vimos que posee una alta cantidad de clúster biosintéticos, es decir, genes agrupados en clúster que generalmente producen metabolitos secundarios, o sea que están relacionados con la biosíntesis de compuestos bioactivos, y esta cepa en particular vimos que dentro de su genoma, si asociamos la cantidad de clústeres asociados a biosíntesis con el genoma completo, la cantidad que contiene es bastante mayor al promedio de otras streptomyces que están cercanas en la filogenia. Y esto lo hemos visto no solo para esta especies, sino para algunas otras que hemos aislado de Artrobacter aeromicrobium, por ejemplo. Este es un trabajo desarrollado recientemente por un estudiante, Dorian Rojas, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde hemos visto patrones similares y no es la primera vez que nos encontramos esto. Aquí, por ejemplo, en estos gráficos, esta línea verde corresponde al tamaño del genoma y la línea naranja corresponde a la cantidad, el porcentaje de ese genoma que está dedicado a la producción de compuestos bioactivos o biosíntesis. Y vemos que a pesar de que el tamaño de su genoma esté cerca de un promedio un poco más bajo, el porcentaje del genoma que está dedicado a la biosíntesis de metabolitos secundarios es más alto
en las bacterias que son de ambientes antárticos o de ambientes extremos que las bacterias de ambientes mesófilos. Es decir, esto aporta un poco a nuestra hipótesis de que estas bacterias van a tener una mayor cantidad de metabolitos secundarios en respuesta a la comunicación y a la adaptación que tienen que desarrollar para vivir en este ambiente. Y en estas bacterias también nos hemos encontrado efectivamente, al igual que se reportó para Acinetobacterium, que tienen una alta adquisición de material genético. Por ejemplo, acá se destacan algunas islas genómicas de esta cepa que son bastantes en cantidad a lo que se reporta para su género. Dentro del Streptomyces fildecensis, cuando lo asociamos a la metabolómica, podemos identificar no solo el clúster biosintético, este es el grupo de genes que está relacionado con la biosíntesis de ciertos metabolitos, en este caso con metabolitos que son similares a la actinomicina D, sino que además podemos identificar algunas variaciones estructurales que tienen estas moléculas y las condiciones en las que la bacteria la produce. En este caso, en este trabajo que publicamos, pudimos identificar los tratamientos que permiten obtener una mayor cantidad de análogos de actinomicina y actualmente en el proyecto de la doctora Leticia Barrientos se está trabajando en elicitar o aumentar la producción de estas moléculas bioactivas. En otro estudio que realizamos en colaboración con estos estudiantes de doctorado, Nadja Maimoni y Mario Junior de la Universidad de Sao Paulo, estudiamos los metabolitos de esta bacteria que es una pseudomonas y esta pseudomonas mostró una muy buena bioactividad contra el hongo Rhizoctonia solani que afecta a varios cultivos agrícolas y en este se trabajó un método que se conoce como OSMAC, que es One Strain Many Compounds, es decir, de una bacteria tratamos de obtener la mayor cantidad de compuestos posibles, cultivándola en diferentes condiciones, justamente de nuevo para tratar de elicitar o aumentar la cantidad de metabolitos que ésta puede producir y en este estudio, utilizando 4 medios de cultivo distintos que tenían diferentes fuentes de carbono, diferentes fuentes de nitrógeno, logramos caracterizar, también asociando la genómica y la metabolómica, algunos compuestos que son los posiblemente responsables de esta actividad antifúngica. Y dentro de ellos identificamos, además de las condiciones en las que se producen, algunos que son similares a compuestos que ya se han identificado con actividad antifúngica, como las bananamidas en este caso. Otra especie que nos ha interesado mucho es Sphingomonas alpina. Sphingomonas alpina inicialmente fue descubierta en los Alpes, por eso le colocaron ese nombre, y después también el segundo reporte lo hicimos en la Antártica. Sin embargo, algunas otras esfingomonas, no de la especie alpina, sino de otras especies, se han reportado y en esta nos llamó la atención un clúster biosintético que produce un tipo de metabolito de la familia de los lazopéptidos, que es bastante complejo y estos péptidos generalmente están asociados a actividad antimicrobiana. Este fue un trabajo también que desarrollamos en colaboración con Dorian Rojas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y al analizar la filogenia de este clúster biosintético, vimos que algunas especies también lo contienen, pero con algunas variaciones genéticas. Y justamente nos llama la atención que en este clúster, en la filogenia, agrupan en un mismo clado, es decir, en una misma familia que está genéticamente cercana, el clúster que corresponde a esfingomonas que han sido aisladas de ambientes similares a un ambiente polar, del Ártico, de los Alpes y de la Antártica. Las esfingomonas que han sido aisladas de otros ambientes, por ejemplo, de plantas, de suelos asociados a raíces, en ambientes mesófilos, se ubican en diferentes familias filogenéticas. Entonces, esto nuevamente nos llama la atención porque justamente entendemos que hay algunos clústeres biosintéticos que están directamente asociados al hábitat de estas especies, lo cual tiene sentido con lo que vimos al inicio sobre la diversidad que habita la Antártica, que es muy específica de su ambiente. Y esto, su genética, también nos da información sobre esto. En este caso también, aquí hay un comparativo de Sphingomonas alpina, la que aislamos
desde la Antártica, y Sphingomona alpina, la que se aisló desde los Alpes, que son las dos especies actualmente reportadas de esfingomonas, y podemos ver que la cantidad de islas genómicas que se representan acá en azul es bastante mayor que en la especie reportada inicialmente. Y dentro de estas islas genómicas tenemos varias vías que fueron enriquecidas para degradación de compuestos aromáticos y genes de resistencia, lo cual hipotetizamos se adquirió como parte de la expansión genética de la adaptación de esta especie a la Antártica. Además, en otra de las aplicaciones que hemos explorado, esta bacteria Rhamnella inusitata, vimos que tiene una buena actividad beta-galactosidasa, que esta es interesante como una enzima de aplicación industrial, por ejemplo, eh, para la industria de eliminación de lactosa de productos derivados de la leche. Y en esta industria es importante el uso de enzimas que tengan actividad en frío. Y esta en particular mantiene desde un 41 a 62% de su actividad en temperaturas de 4 a 15 grados, que es bastante más de las enzimas comerciales que actualmente se obtienen. Analizando su genoma, identificamos 3 genes asociados a la producción de beta-galactosidasa, 2 de la familia GH2 y 2 de la familia GH42. Y uno de esos, cuando hacemos el análisis in silico, hacemos molecular, uno de esos es el que vemos que tiene mayor actividad y mayor asociación a su sustrato, incluso más que algunos de las beta-galactosidasas actualmente comerciales. Y otra de las vías de estudio de aplicaciones de las bacterias antárticas más exploradas actualmente es justamente la producción de enzimas que tienen actividad en frío. Y bueno, parte de lo que hemos hecho es integrar entonces la información genómica con la información metabolómica para poder entender cuándo las bacterias producen los metabolitos secundarios y cómo podemos activar todas estas vías que contienen. Pues sabemos que en su genoma, según lo que hemos estudiado, contienen una buena cantidad de clústeres biosintéticos que son capaces de producir múltiples metabolitos. Algunas bioactividades las hemos evidenciado en laboratorio, pero un reto que continúa siendo complicado y limitante en los laboratorios es cómo acceder a la producción de esos compuestos químicos. Pues es diferente saber en qué condiciones la bacteria los necesita, en qué condiciones la bacteria va a expresar la producción de esos metabolitos. Por lo que tenemos una alta diversidad genética, muchos recursos microbianos, pero que están ahí en el genoma y deben ser estudiados en términos de su expresión génica y de las condiciones que requiere la bacteria para poder expresar y producir esos metabolitos. Y bueno, otra línea de la que les quiero contar es el uso de la microbiota antártica para algunos estudios utilizando la Antártica como un laboratorio natural. En la Antártica se sabe que es uno de los continentes que se está viendo más afectado por el cambio climático, sobre todo por el calentamiento. Es uno de los lugares que se está calentando más rápido en comparación a otros continentes, a otras áreas del planeta. Y esto ha generado algunos efectos que se han venido estudiando desde hace ya algunos años. En términos de la microbiota se ha estudiado poco, en términos de plantas se ha estudiado un poco más, pero es interesante porque se sabe que los microorganismos adaptados al estrés logran una mayor dominancia en regiones polares, por lo tanto pueden ser o podemos obtener de ellos indicadores de cómo va a responder el ambiente a ciertos distintos estrés ambientales. También los suelos de la Antártica pueden ser y se cree que van a ser más sensibles a perturbaciones ambientales debido a la falta de redundancia funcional. Es decir, como tenemos menos diversidad, hay menos redundancia funcional en estos suelos y por lo tanto ante un cambio no van a poder haber múltiples respuestas, entonces las perturbaciones van a hacer que hayan más efectos negativos en estos suelos. Y justamente la temperatura ha sido uno de los factores que se ha destacado como más relevante en la estructura de la microbiota de las zonas polares. De ahí la importancia de estudiarlo. Por lo tanto, mantenemos un trabajo activo en colaboración con el doctor Osman Gómez y León Bravo de la Universidad de la Frontera en Chile,
que se realiza en la base Henry Artowski, que es la base polaca ubicada en la Antártica, donde se mantienen estos sistemas que se llaman Open Top Chambers, que estos sistemas son de calentamiento pasivo. Eso quiere decir que aumentan de forma pasiva la temperatura en el interior de la cámara entre 1 y 5 grados más alto que la temperatura del exterior. En este grupo de investigación se ha enfocado sobre todo en la respuesta de las plantas. Les conté que en la Antártica hay 2 especies de plantas y ellos se han enfocado en estudiar la fisiología y la respuesta de estas plantas ante las condiciones de cambio climático. Y dentro de estas cámaras, justamente las condiciones del efecto del calentamiento en estas plantas, donde se ha visto que efectivamente cambian su comportamiento, tienen diferentes adaptaciones que han cambiado debido a la exposición a largo plazo en estas cámaras. Y también se ha visto sobre todo que en algunas de estas modificaciones han conllevado a una mayor colonización de las plantas. Es decir, también una hipótesis que se tiene es que con el calentamiento las plantas en la Antártica van a lograr colonizar un poco más adentro de lo que ya están colonizando. Por lo tanto, un estudio que estamos trabajando es evaluar los cambios en la microbiota en estas open top chambers que se han mantenido por largo plazo. Hay algunas que tienen 5 años, hay algunas que tienen 11 años, entonces queremos comparar los perfiles de microbiota en estos distintos tratamientos que han sido realizados in situ. Dentro de los análisis preliminares que tenemos, sabemos que hay algunos grupos que están enriquecidos y algunos grupos que se están perdiendo debido a la exposición al calentamiento dentro de estas cámaras. Y el trabajo actual que mantenemos es evaluar trasplantes de microbiota en estos ambientes para recuperación de la diversidad que se pueda ir perdiendo. Entonces, preparamos extractos totales de microbiota de suelo, los aplicamos en el suelo que se ha visto expuesto a alguno de estos cambios y lo que vamos a evaluar es, utilizando la secuenciación por metaamplicones, si hay un cambio en los perfiles microbianos, es decir, si se puede restaurar las comunidades que se han ido perdiendo debido a este estrés. Y también no solo los cambios a nivel de perfil microbiano, sino también de la funcionalidad mediante metatranscriptómica. Algunas líneas de desarrollo en las que nos estamos enfocando actualmente, bueno, para resumir un poco todo esto, lo que les he hablado son algunos ejemplos de lo que hemos encontrado en laboratorio y haciendo evaluación genómica de las bacterias que hemos aislado de la Antártica, donde vemos que efectivamente en su genoma hay cosas distintas a lo que nos encontramos en otros ambientes y por lo tanto podemos utilizarlas en diferentes desarrollos biotecnológicos. Actualmente exploramos algunas aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, hay un trabajo, un proyecto que se está iniciando que es para la exploración de enzimas L-asparaginasa que se utilizan para el tratamiento de leucemia, que está a cargo de la doctora Carla Leal en la Universidad Autónoma de Chile, debido a que también en el genoma de algunas de estas bacterias encontramos varios genes de L-asparaginasa. También se están buscando continuamente antimicrobianos y otros productos naturales, sobre todo en respuesta a la crisis de antibióticos que enfrentamos, que esto está dirigido sobre todo por la doctora Leticia Barrientos, también de la Universidad Autónoma. Algunas aplicaciones agropecuarias, la doctora María José Contreras está buscando compuestos bacteriostáticos para preservación de semen animal, también en respuesta a la crisis de antibióticos, porque gran parte del uso de antibióticos que se hace actualmente y el sobreuso es en aplicaciones animales, por ejemplo, en preservación de semen de animales de interés productivo. También estamos trabajando en la elaboración de consorcios que permitan el mejoramiento de resistencia de las plantas a la sequía, justamente porque muchas de estas bacterias producen compuestos que ayudan a la retención de agua y esto podría colaborar con que las bacterias mantengan una mayor retención de agua en sus raíces en respuesta o como coadyuvante ante una crisis climática que detone en sequía. También buscamos biofungicidas para enfermedades que afectan la fruta. Y en algunas aplicaciones ambientales, como les mencionaba, utilizar la Antártica como un laboratorio natural para la comprensión de respuestas a efectos del cambio climático.
y también para comprender las adaptaciones genéticas de este ambiente que todavía, a pesar de que tenemos algunas evidencias basadas en unas pocas especies, todavía tenemos mucho que estudiar respecto a la adaptación a este ambiente. Por lo tanto, bueno, a modo de conclusiones generales, aunque se han estudiado diversas estrategias de adaptación de estas bacterias, la investigación aún está en una fase muy elemental y hay muchas áreas inexploradas, incluyendo mecanismos subyacentes de adaptación, vías moleculares, conceptos clave involucrados y sobre todo la respuesta al cambio climático que está afectando la Antártica. Esta microbiota antártica es un recurso genético que tiene un gran potencial para la comprensión del ecosistema, pero también como fuente de nuevos productos naturales y aplicaciones biotecnológicas. Y la integración de tecnologías ómicas con el aprendizaje automático, que actualmente ha venido avanzando mucho, podría servir como herramienta dinámica para descifrar los mecanismos de adaptación en los ciclófilos antárticos y sus aplicaciones. Eso sería. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo creo que ahora Juan les va a dar la palabra o pueden dejar sus preguntas en el chat. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Núñez. Es sumamente interesante, en realidad es un espacio considero emergente, ¿verdad?, en el área de la microbiología y muchas preguntas, ¿verdad?, todavía por responder. Es un campo que se abre y en realidad muy, muy emocionante desde las distintas aristas en las que se puede abordar. Hay preguntas acá en el chat, pero también si alguien quisiera hacer preguntas directamente puede levantar la mano y con gusto le damos la palabra. Mientras tanto, tengo aquí dos preguntas de Juan. La primera es, ¿cuál es la longitud más larga que se puede obtener con el R10? El R10 mantiene longitudes similares a las anteriores. Según entiendo, hay algunos estudios que han reportado incluso hasta 1 millón de pares de bases leídos en una sola lectura, digamos, pero generalmente la preparación de librería incluye una fragmentación para asegurar únicamente que los fragmentos sean, digamos, leídos con buena calidad y que tengan cierta homogeneidad en la lectura. Entonces, generalmente, después de esta homogenización y fragmentación en la preparación de la librería, los fragmentos son alrededor de 10.000, 20.000, incluso 50.000 pares de bases. Y ya con eso, pues hacemos el ensamblaje. Hola, hola Katia. Sí, son fragmentos bastante grandes, aunque los fragmentes en 10.000, ¿ah? Así que Sí, está muy bien la información. Yo te quería preguntar si eso, si la tecnología que utilizas solamente sería la de Oxford Nanopore o si también utilizas como coayuda algo de Illumina para las regiones que tengas menos cobertura. No sé si eso se te presenta en las secuencias de tus agentes que sí. estudian. En realidad, en esta información que les presenté, Ujú. la mayoría de los genomas están combinados, están reportados en una combinación Illumina-Oxford Nanopore, porque muchos de estos fueron más o menos entre 2021 y 2023 que los secuenciamos, y esta tecnología del R10 llegó hasta este año. Entonces, muchos de estos genomas los complementábamos con librerías de Illumina, no tanto por la profundidad, porque siendo un genoma de una bacteria podemos llegar a una buena profundidad de secuenciación solamente con Oxford Nanopore, pero por la calidad, porque en el caso de clúster biosintéticos queremos analizar, y como hacemos filogenia, queremos analizar y necesitamos cierta, digamos, certeza de la precisión con la que se leyeron las bases. Entonces, esa precisión nos la garantiza Illumina, porque Illumina tiene estos reads muy cortitos de 100, 150 pares de bases, pero de muy alta precisión. Entonces combinábamos para tener la precisión de Illumina con la completitud, digamos, de fragmentos de Oxford Nanopore. Ahora, con esta nueva tecnología, pues esto no es necesario. Si logramos hacer la librería sin ningún problema, tener ADN de buena calidad, podemos tener una buena profundidad con una precisión similar a la de Illumina sin necesidad de recurrir a Illumina o a PacBio o alguna otra tecnología.
Preciso te iba a preguntar qué tal es la tasa de error cuando son fragmentos tan largos en la secuenciación. Y yo entiendo que cuando tienes un fragmento bastante largo sin tener que estar haciendo la técnica o la estrategia que usa Illumina, puedes incluso tener menos errores o bases que no correspondan al agente infeccioso, ¿sabes? ¿Qué Sí. tal es la tasa en el caso de Oxford? Sí, anteriormente, la química anterior, la R9, sí era bastante baja. Illumina te garantizaba un valor de Q, digamos, que es como en los valores de calidad, cuando uno tiene una secuencia van de 1 a 40, donde Ujú. Illumina generalmente estaba sobre 30 o incluso sobre 20, ya se considera, digamos, razonable. Con la química R9 de Oxford Nanopore estaba siempre sobre 10, lo cual es bastante bajo, digamos. Ahora Mm. con la R10 sí llega a estar sobre 20 o cercano a 20, es decir, bastante comparable a Illumina, a pesar de que se mantienen estas lecturas de fragmentos largos. Ah, qué bueno. Gracias, Katia. Gracias, Juan. Gracias. También hay otra pregunta sobre cómo se hace el muestreo y cómo se selecciona el área que se tamiza. Bueno, depende. Me imagino que se refiere a muestreo ambiental. Depende Sí. del objetivo del estudio que tengamos. En este último que hicimos, por ejemplo, que tiene que ver con estas cámaras, las Open Top Chambers, eh, tenemos diferentes cámaras. Teníamos más o menos acceso a unas 5 por tratamiento. Entonces, dentro de la cámara, eh, tomamos 5 puntos, mezclamos ese suelo y a partir de ese suelo mezclado hacemos 3 muestras para extracción de ADN y secuenciamos el ADN de cada una de esas 3 muestras. Entonces, básicamente tratamos bueno, y esto para cada una de las 5 cámaras. Y lo que es el suelo exterior a la cámara, tratamos de buscar hacer un muestreo similar, pero fuera de la cámara digamos, radio no más de unos 1 metro alrededor de la cámara para que se mantenga la misma condición del suelo. Sin embargo, en realidad, en la Antártica, bueno, y bueno, muchos otros ambientes, siempre la muestra de ADN es muy chiquitita, es máximo 1 gramo de suelo. Entonces tenemos que cuidar y uno tomar decisiones en terreno según lo que esté viendo. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, mis muestras, después de hacer la evaluación en terreno, correspondían a muestras de suelo cercanas a raíces de Schampsia antártica, que es una de las especies que habita allá. Porque si lo hacía cercana dependiendo del lugar donde lo realizara, a veces había más de la segunda especie de plantas, que es Colobanthus. Entonces, también depende mucho de lo que veamos en terreno, porque queremos condiciones que sean representativas y que no incluir una variable adicional. Entonces, también de repente, si nos alejábamos mucho de la cámara, teníamos un suelo un poco más rocoso. Entonces, claramente la diversidad ahí también va a ser distinta. Entonces, cuando se hacen estos ensayos in situ, en realidad es todo un reto eh, de reconocer cuáles condiciones son comparables y cómo seleccionar los tipos de muestra. Muy bien, muchas gracias. También tengo una pregunta, es más una curiosidad tal vez. Em, ¿cómo, una vez digamos que las aíslan, ¿verdad? ¿Cómo las cultivan en el laboratorio? O sea, ¿qué condiciones utilizan para asegurarse, digamos, que efectivamente no van a perder las características de origen? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros nos hemos enfocado en aislar bacterias que son extremo tolerantes, no tanto extremófilos. ¿Por qué? Bueno, varias cosas. Son bastante más fáciles de cultivar, pero también porque parte de lo que estamos buscando con todo esto es géneros que se puedan comparar con géneros que también están en ambiente mesofílico y también queremos idealmente extraer de estos recursos genéticos alguna aplicación y para eso necesitamos que se pueda cultivar en laboratorio y que el cultivo tampoco sea demasiado excesivamente complejo. Entonces, en realidad el cultivo es bastante sencillo, quizá lo más costoso pudiese ser la incubación, porque sí requerimos incubación en refrigeración. Generalmente las cultivamos entre 10 y 15 grados
Sin embargo, estas bacterias aguantan un poco más de temperatura, hasta 20 grados, incluso hay algunas que las hemos cultivado a 30 y no crecen tan rápido, pero aún así crecen, porque generalmente su rango de, de adaptación, digamos, le permite un amplio crecimiento en diferentes temperaturas. Entonces, generalmente, entre 10 y 15, digamos, es su temperatura óptima de crecimiento y las cultivamos a estas temperaturas justamente para mantenerlas en una condición más cercana a su realidad. Y también en términos de el contenido nutricional de los medios, es algo que vamos variando dependiendo cómo hacemos el aislamiento. Generalmente, si aislamos con un agar nutritivo, con agar, no sé, redosa, algo bastante nutritivo, digamos, y bastante común, vamos a estar aislando proteobacterias o algunas de las bacterias que más habitan en la Antártica, estos Rhodococcus, Artrobacter es lo que más se aísla. Sin embargo, hemos tratado de ir integrando algunos otros medios que son nutricionalmente mucho más bajos, justamente porque gran parte de nuestras muestras vienen de un ambiente nutricional bastante limitado. Entonces, un medio que utilizamos mucho es agar avena, que es básicamente agar con avena, no tiene nada más que esto, o otro que hemos hecho donde hemos aislado algunas especies interesantes es agar suelo, que mezclamos, traemos un poco de suelo de la Antártica, lo mezclamos, hacemos una agitación por unos minutos, filtramos, agregamos agar y digamos básicamente contiene algunos de los compuestos que habían en el suelo, pero muy pocos, es un medio muy bajo en nutrientes y aún así tenemos crecimiento bacteriano. Otro reto es el tiempo de crecimiento, porque a veces algunas bacterias podrán crecer en 2, 3 días, algunas en 10 días, algunas en un mes. Entonces, siempre que hacemos aislamiento, generalmente dejamos las placas y vamos sacando los aislados cada semana hasta completar 2 o 3 meses incluso, porque hay cosas que todavía pueden crecer ahí que son interesantes. Wow, muy interesante todo esto, Katia. Yo te tenía un comentario también, y más hacia lo que es la aplicación. Una vez que tú detectas que hay una bacteria que tiene alguna utilidad biotecnológica, ¿cómo llega eso? No sé si sepas de esto, ¿ah? ¿Cómo llega hasta ser usada en la industria? O sea, tú detectas que hay una bacteria que tiene algún compuesto o algunos metabolitos que produce. Después que detectas esto, ¿qué sigue? ¿Cómo llega eso a la aplicación diaria de nuestras vidas, por ejemplo? ¿Sabes de algo de ese tema? Sí, bueno, nosotros queremos hacer algún desarrollo en algún momento, ese es el sueño. A mí me gusta mucho la exploración, digamos, a llegar a comprender un poco genéticamente y genómicamente cómo estas bacterias se han adaptado, pero justamente gran parte de lo que vendemos, ¿no? Es algo interesante que tiene alguna aplicación. Claro. Entonces, parte del sueño de estas nuevas líneas es lograr llegar a algún tipo de producto o algo que se pueda realmente aplicar en industria. Creo que depende un poco de la línea a la que se esté dirigiendo. Por ejemplo, en antimicrobianos, pues es un camino complicado porque no solo depende de identificar la molécula y tenerla en laboratorio, eh, sino a partir de ahí poder llegar a alguna farmacéutica y el tema de venta de antimicrobianos es bastante complicado. Vale. Eh, por eso ahora la colega María José Contreras, que ella es veterinaria, lo está dirigiendo más a aplicación animal, que el control, digamos, es un poco menos y el mercado es bastante más accesible. Mm, Entonces, un primer paso es, ojalá vender esto como la novedad que representa, la ventaja que tiene respecto a lo que ya hay en mercado y conseguir algún fondo de apalancamiento, digamos, para esta idea. Acá en Chile hay, cada país pues tiene sus sistemas de innovación, ¿verdad? Pero claro. acá en Chile hay toda una línea que financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que va en la línea de generar algo aplicado a partir de la ciencia básica que hemos seguido haciendo. eh, y a partir de eso lograr desarrollar un producto. Entonces, para aplicaciones biomédicas, obviamente el camino es un poco más complicado. Mm, Para aplicaciones agropecuarias es un poquito más fácil, pero aún así lo complicado es salirnos un poco de la ciencia y tratar de vender esto como una idea aplicada, ¿no? Más allá de
bueno, es que todo esto científico a un productor no le interesa, bueno, cuál es el beneficio económico finalmente respecto a lo que está en mercado. Entonces hay que cambiar un poquito el chip a la parte de desarrollo biotecnológico para poder generar algún producto. Nosotros y todos los colegas que han colaborado con mi trabajo, los diferentes estudiantes, pues hemos ido aprendiendo un poco en el camino. No tenemos ningún desarrollo todavía a partir de esto, pero sí hemos visto algunos ejemplos para justamente tratar de seguir ese camino. Hace poco en Chile se consolidó una empresa que se llama Peuman, eh, Peuman, Peuman algo, se me olvidó el nombre, que es Ujú. una empresa de base científico-tecnológica que justamente hizo un producto de uso agrícola basado en nanocompuestos y bacterias antárticas y algunas de las proteínas anticongelantes de las bacterias antárticas para generar como una capa protectora de frutas y cultivos para las heladas, porque bueno, hay muchos cultivos que se dan en esta zona donde el cambio climático ha afectado bastante y hay eventos de sequía muy fuertes o eventos de heladas muy fuertes que pueden afectar los cultivos. Y ellos desarrollaron este producto que hace como un film, digamos, protector en la planta para que no se vea tan afectada por la congelación. A partir de bacterias antárticas ya hicieron su patente y la empresa hace un par de semanas la compró otra empresa más grande de bioinsumos. Entonces, bueno, ese es el camino que seguiría regularmente, pero creo que como nosotros como científicos, digamos, lo que toca es cambiar un poquito el chip y empezar a vender una idea más por la parte comercial que por la parte científica. Por la parte que nos apasiona. Sí, Eso, por eso eso te es lo lo difícil. preguntaba, porque siempre escuchamos de que, "Guau, esta batería tiene una virtud que se puede utilizar en la empresa biotecnológica". Pero llegar de descubrir esto, este aspecto interesante de una bacteria, a que haya un producto en cualquiera de estos campos que mencionaste, pues es un camino, ¿no? Pero bueno, todo se empieza por la ciencia básica también, que es importantísima. Así que te felicito Exacto. por tu trabajo. Caterina, ¿tienes algún otro comentario o algo más? No, nada más unirme a las felicitaciones y un gusto, Katia, de veras haberte tenido por acá y esperamos escuchar más de estos avances. Muchas gracias. Magnífico. No, gracias a Felicidades, ustedes por la Katia. invitación y gracias a todos los que participaron. Cualquier cosa, bueno, Juan tiene mi contacto y supongo que por ahí quedará en el video de YouTube también por si alguien tiene más dudas después de la presentación. Magnífico. Muchas gracias, Katia. Y bueno, ya por último, para terminar nuestro webinar el día de hoy, pues solamente anunciarles que el viernes 27, o sea, el próximo viernes, tenemos una actividad con la ingeniera Lilian Ríos. Ella nos hablará sobre gabinete de bioseguridad biológica, evolución, perdón, normas de calidad y buenos hábitos de trabajo. Esto es importante para nosotros que siempre utilizamos este equipo para hacer nuestras cosas en el laboratorio, pues es importante que también tengamos algunas cositas de docencia en este tema. Así que quedan cordialmente invitados a que participen de esta actividad y pronto les estaremos dando más publicidad. Así que muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Espero les haya gustado el webinar que les hemos traído y hasta la próxima. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
sky on your mind.